Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos hoy inaugurando este nuevo horario en Somos Salta. Los miércoles vamos a empezar a acompañarlos a las 9 de la noche en vez de las 11. Así que a todos aquellos que se acuestan un poco más tarde, vamos a poder entregarles esta hora de información con la que intentamos resumir un poco lo que ha pasado hasta la mitad de la semana y tratar de pronosticarle en este vértigo que se vive fundamentalmente en el ambiente político, que es muy difícil predecir las próximas 24 horas. Pero bueno, para hablar de esto vienen hoy dos amigos, analistas, periodistas, con los que vamos a intentar ver todos los escenarios que se han abierto en Salta a partir de la intervención del Partido Justicialista, que indudablemente ha dado vuelta absolutamente todo. Así que esto que ha venido a cambiar todos los ritmos, los pronósticos, los tiempos y todo lo que hay por delante, los vamos a poner sobre la mesa para analizarlos y ver en definitiva qué puede pasar, porque estamos ya en tiempo electoral. Han empezado a correr los plazos del cronograma, por lo tanto, me parece que todo lo que se pueda analizar y todo lo que haya como hipótesis es posible. Así que lo vamos a charlar aquí en instantes nada más. Hoy vamos a estar charlando con el doctor Alejandro Saravia, ex fiscal de la Corte. Le hemos preguntado cómo ha visto la designación de 2 jueces federales por decreto por parte de Javier Milei, todas las derivaciones que esto puede tener, cuánto tiene de constitucional esto, cuánto viola la Constitución, cuánto viola las normas y qué puede pasar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación si le toman o no le toman juramento a Ariel Lijo y a Mansilla, García Mansilla. Del tema obviamente nos vamos a ocupar en este programa. Y hoy vamos a tener un bloque en el que vamos a describir un poco, mínimamente vamos a intentar sintetizarle, porque son muchísimos datos, lo que está ocurriendo con la causa de la fake news. Estamos obviamente ante la aparición de 200 páginas de pruebas en contra de Emiliano Estrada. Algunos dicen que algunas de estas pruebas salpican también a Federico Mena Saravia, que está, como todos saben, imputado en esta misma causa. Así que le vamos a mostrar partes de lo que dicen estas pruebas que se han aportado en esta causa que indudablemente ha crecido y mucho. Ahí esto es un pequeño adelanto de las capturas de chats que se han hecho del teléfono de Emiliano Estrada. Pero bueno, esto es solo un adelanto, se lo vamos a comentar por supuesto en el transcurso del programa. Así que bueno, a todos, gracias por estar ahí, bienvenido, buenas noches. Bueno, si les tengo que ser sincero, vamos a empezar con el nombre de un bloque que tenemos con Néstor Sánchez en la radio que se llama ¿Dónde iremos a parar? Creo que hoy más que nunca no sabemos dónde vamos a ir a parar por toda esta, yo le diría, catarata de temas que tenemos, el poco tiempo que disponemos, pero además vamos a intentar ver cómo se está analizando todo esto que está pasando en la Argentina y en la provincia. Así que está también Gustavo Iovino, a quienes les voy a agradecer que hayan venido y nos ayuden a pensar este momento convulsionado. ¿Cómo están? Gracias a vos. Bueno, nosotros desorientados. Sí. Lo más importante de esto es que todo lo que vos puedas decir ahora, sí, dentro de algunos minutos, puede ser revisado. Sí. ¿Te acuerdas cuando los tiempos de la política vos podías analizarlo en 48 horas, en 30 días? Sí, en años. Esto es en horas, nada más. Los otros días estaba viendo un video en las redes sociales donde ironizaban sobre esto, lo que es vivir en Argentina, ¿no? Y lo comparaban con alguien que vivía en Suiza. Y dice, claro, Suiza es muy aburrido. Realmente en Argentina te acostás y te levantás en 2 países completamente distintos. Sí, era muy bueno, era un sketch buenísimo. Bueno, acordate que tuvimos una ministra que decía que era muy aburrido vivir en Suiza, en esos lugares, porque no tenía ni seguridad. ¿Te acordás de eso? Claro. Así que bueno, mirá el aburrimiento que nos tenemos que despertar. Bueno, 2 cosas. Arranquemos, digamos, por casi lo último, porque ya no sabemos qué es lo último. Lo casi último, el tema de la designación por decreto de 2 jueces de la Corte. Ariel Lijo, muy cuestionado, y García Mansilla, digamos, con la suerte de pergaminos profesionales, con cuestionamientos de tipo, no sé, ideológico, dogmáticos, pero en definitiva llegan por decreto. Claro. Mira vos, empezamos mal, ¿no? Porque nada podemos decir, porque si la semana pasada
hubiéramos dicho, che, ¿qué va a pasar con un proyecto en la Cámara de Senadores que es presentado por un bloque y firmado por el presidente del bloque? No, claro, lo van a votar ellos a favor y lo votó en contra. Sí, claro. Sí. Pasó con Vichy, el presidente de la Unión Cívica Radical. ¿no? De la investigación. Sobre el CryptoGate. Le investigaron. Entonces, vos decís, bueno, a ver, cierta lógica política tradicional te diría, bueno, ya anunció el kirchnerismo o el sector del justicialismo que responde a la actual conducción del partido a nivel nacional, que el sábado a la noche no va a estar presente en el discurso de inauguración de sesiones ordinarias del presidente, y bueno, que van a hacer todo lo posible para que no ocurra esto, ¿no? De que se voltear, digamos, y rechazar lo que sería este decreto. Bien, listo. Pero ¿no firmaron alguno de ellos la aceptación para tratar en el Senado el caso de la carpeta de Ariel Lijo? ¿Y quién me asegura que lo que yo anticipo desde la lectura políticamente correcta pase con el antecedente de Vichy y el radicalismo la semana pasada? Se supone que, pero no sé, no te lo puedo asegurar, ¿no? Bueno, es que acá hay, digamos, un fenómeno bastante particular, que no vamos a decir que en la política no ha existido incoherencias a lo largo de toda la historia. No, siempre, pero vivimos en un momento... en periodos tan cortos, es decir, los archivos ahora son de 48 horas, es decir, te sacan un archivo. Antes vos tenías la ventaja de que no había archivo, entonces era más fácil. Era más fácil. Ahora uno supone que al haber tanto archivo, incluso, bueno, con el desarrollo de Internet y especialmente de YouTube, que cumple 20 años, justamente este año, y tenés 20 años donde sale tu carita, tu voz, y vos diciendo tal cosa y vos decís tal otra. Vos decís, bueno, no debe haber hoy, no tendría que haber contradicciones porque nadie resiste un archivo. No le importa. Es el caso de García Mansilla. García Mansilla acaba de decirlo en el Senado de la Nación, que no aceptaría. Que él, por decreto, no aceptaría y no asumiría. Y, hasta ahora silencio de radio. Claro, ahora no se sabe. ¿Viste? ¿Qué vas a hacer? Yo supongo que alguien lo llamó por teléfono y le dijo, che, negro, te vamos a designar por decreto, ¿asumí o no? Si no hicieron eso y el tipo dice, no, mira, yo por decreto si él se enteró por los diarios, estamos en problemas. Estamos en problemas más graves. Digamos, cosa que no lo tenés que descartar. Incluso no puedo descartar que alguien lo haya llamado y le haya dicho, che, no, yo no porque ya dije no, o no porque no. Igual mandalo. Bueno, el caso de Rosati. Fíjate vos las paradojas, joda esto, pero en serio. Rosati y Rosenkrantz, presidente y vicepresidente de la Corte, fueron designados por decreto, que no lo pudieron convalidar porque lo frenó Lorenzetti. Pero hay un fallo del que hoy es juez en La Plata, no me puedo acordar. Claro, pero acordate que el que se negó a tomarle juramento porque estaba nombrado por decreto y tuvo que lo aprobó el Senado. Y tuvo que ir por el camino, Ahora, institucional ¿quién establecido? Va a tener que tomarle? Fíjate vos, ¿no? Vos decís la paradoja. García Mansilla dice en el Senado, por decreto no asumiría. El que le tiene que tomar juramento ahora, designado por decreto, es Lorenzetti, que se negó a tomarle juramento a Rosenkrantz, a los dos, porque estaban designados por decreto. Y ahora tiene que tomarle juramento al hijo, que es él el que lo impulsó al hijo. Es muy loco. Claro, es de loco esto. Es muy loco. Yo lo que sigo insistiendo en algo, y no quiero desviarme por el tema, pero una reflexión que no la quiero dejar pasar por alto, que el otro día se la plantea Pamela Canetti. Si vos tuvieras una justicia que funciona, no necesitas ficha limpia. Claro, sí. Si vos tenés una justicia que funciona, olvídate de ficha limpia. Ficha limpia es un monumento a la ineficacia del sistema judicial argentino. Claro. A ver, Menem se murió. 25 años. 25 años se murió con fueros en el Senado sentado
con todas las causas abiertas. Sí, en la corte durmiendo los Con expedientes. condena y todo, Con condena, pero con sin condena. ratificación. Sí. Sí, sí. Por eso, digamos... Bueno, es decir, tenemos 3 poderes en problemas. Sí, claro. Ahora, fíjate que hay cosas interesantes del funcionamiento del sistema, ¿no? Si empezás a mirar esto desde el punto de vista constitucional, empezamos ya con problemas ahí, porque la Constitución habla de empleos. ¿Se puede considerar un juez empleado? Porque si es empleado es dependiente de alguien, entonces ya arrancamos mal con la letra de la Constitución, que vos seguro me vas a decir, bueno, pero es cuestión de interpretación, ¿qué significa el empleo? No. Cuando estirás la ley la haces de goma. Claro, pero el empleo es que depende de alguien. O sea, si un juez lo consideramos como empleado de alguien, ya estamos mal. Y habla de que el Senado, digamos, podría no actuar en este caso, y se lo podría mencionar, cuando se produzca la vacante en receso del Senado. Exactamente. Entonces, Heike Nolasco llevamos, ¿cuánto? ¿2 años? Casi. Sí. Sí. Y ahí sigue. Sí, viene de la gestión anterior. Claro, arrastrado. claro. Fíjate, hay algunos antecedentes interesantes para revisar. Y digamos, Cristina no era una de esas personas que cedían fácilmente. Cristina se comió no poder designarlo a Carles porque no tenía el consenso del Senado. Alberto no pudo designar al procurador de la Nación porque no tenía acuerdo del Senado. Y dijeron, bueno, macanudo, muchachos, porque el sistema funciona así. Es decir, voy yo y él tenemos que consensuar. Entonces el sistema dice, yo propongo, pero ustedes dos son los que me dicen sí o no. Si ustedes dos me dicen que nos sentémonos los 3 a charlar, ¿quién sí? Así funciona el sistema. Sí. Un sistema de consenso. No es el capricho de un presidente. Sí, claro, está diseñado para buscar consenso. Exacto. En definitiva, ¿no? Bueno, no sabemos cómo sigue esto, cómo termina, porque Sí, hoy hay hay otra novela. Si hay Hoy cosas una que novela nos con la sorprenden. licencia del hijo. Claro. Que tendría que ¿Qué renunciar. tiene que hacer? Renuncio, le dan la licencia. Si se la dan, hay cuestionamiento. Si no se la dan, Si no me la dan, no asumo. no asume, Encima porque pone una puede condición. no terminar siendo juez de Además, la corte. Además es extorsivo el planteo. Si no me la dan, no asumo. ¿viste? Sí, claro. Pará, te están designando por decreto, Juez de la corte, loco. juez de la corte. Juez de la corte, estamos hasta las manos. No. El tema es que a esta altura todo es posible. Claro, sí. Aquello que no hemos pensado que pueda hacer, puede ocurrir. Yo creo que García Márquez estaría con una envidia. Digamos, no se le hubiera ocurrido, no se le hubiera ocurrido nunca. Y ¿no? Kafka, no te cuento. No. Ni en los momentos más febriles de la creación de Kafka se le hubiera ocurrido Claro. una cosa de estas. No, es enorme. Y el tema es que yo veo que incluso la misma dirigencia que critica esto cae exactamente en el mismo error, ¿viste? Entonces, Sí. creo que lo hablamos el otro día en la radio con vos y decíamos, ¿y ahora qué? Sí, ¿Qué elegimos? A Claro. ver, mostrame qué elegimos. Bueno, y en todo este vértigo los traigo abruptamente a Salta, porque si hablamos de vértigo, acaba de darse vuelta absolutamente todo el esquema electoral con la intervención del Partido Justicialista. ¿Qué es esto? Que esto, bueno, a nivel nacional yo creo que es una clara señal también a Kicillof y a otros. Y yo lo que sostengo es que Cristina y Milei se miran en un mismo espejo, ¿no? El cual lo que hizo Cristina de alguna manera, tal vez con mayor sutileza, pero también cortó cabeza de alguna manera, ¿no? De alguna forma. Es decir, Y me parece que ha mandado muchos mensajes, porque muchos se mensajes. ha ocupado particularmente de designarlo a Emiliano Estrada, y que quede clara la designación de Emiliano Estrada. en la Secretaría de Economía del Partido Justicialista. Claro, ¿no? sí. Ahí aparece algo que es interesante desde el punto de vista electoral, porque Emiliano Estrada está en el medio de una hoguera que se ha dado a conocer ahora por la intervención de los teléfonos, Sí. donde salen diálogos que son enormes. Entonces,
Es decir, electoralmente yo no sé cuánto puede medir Emiliano Estrada eventualmente como candidato, no más allá de esta Secretaría de la Producción y Economía. Sí, en la parte electoral, bueno, lo que vemos con la intervención, ¿qué significa esto? Y como digo, que se mira en el mismo espejo, tanto los dos grandes partidos hoy nacionales, que te los dicen las encuestas, no te lo dice la historia, es el peronismo kirchnerista, hoy con Cristina, presidente del PJ, seguramente en alianza con el Partido de la Victoria y otros, ¿no? Sí. Ellos también hicieron nacer el Partido de la Confirmarlo, Victoria. porque yo ayer le hice una nota al Rana Villa y me confirmaba que Claro. ahora se facilita mucho más el acuerdo. Exactamente, que es el mismo acuerdo que hicieron en la elección nacional pasada, Sí. pero donde el gobernador Sáenz y muchos de sus referentes estuvieron ahí. Ahora no sé Claro, qué va a pasar. Ojo, vos sabés que el tema aquí era que el kirchnerismo y el peronismo tramaban, porque estaban todos dentro de Sí. la estructura del PJ, digamos, de ahí iba a salir una lista de consensos, se hablaba de Leavi senador, Caletti diputada, etcétera, etcétera. Esto rompe todo y lo que dicen es que, entre otras cosas, la lapicera es exclusivamente ahora de Cristina y va a poner Por los eso, candidatos a senadores, diputados. En los y a dos la partidos, en la Libertad Avanza y en el PJ, la acción es similar. O estás adentro o estás afuera. Ujú. ¿Eh? Sin término Y si no medio. estás claramente adentro es porque estás afuera. Ujú. Y si lo mirás con cierto cariño a Milei, estás afuera. Entonces, hasta hace pocas horas nosotros hablábamos, che, ¿es posible una alianza a nivel de la elección nacional entre Milei y Sáenz? Sí, puede ser, porque Sáenz ahí está cerca. Bueno, lo dice Alberto Castillo. Sí, nos lo dijo Alberto Castillo, le preguntamos a Caletti y hizo un vivoreo Sí, lingüístico. no. Sáenz es patrimonio provincial. Bueno, el Claro. tema es que ahora, tal vez, no sé, el acuerdo, no alianza, pero el acuerdo más cercano no es Sáenz-Milei, Ujú. sino que el acuerdo, porque acuerdan en el mismo sentido, es Milei-Cristina. Sí, sí, ¿Eh? sí, claro. Y acá se va a dirimir una gran elección nacional entre esos dos partidos, Una que polarización, decís vos. pero además que son netamente verticales. Y uno, que además se lo preguntamos a Caletti cuando estuvo el domingo, horas antes de que se resuelva esto, de cómo iba a participar el justicialismo en las elecciones tanto provinciales como nacionales en Salta. Y bueno, si no pensaban que, siendo Cristina presidente del partido a nivel nacional, siendo presidenta de la nación y ahora presidenta del partido, cómo ella no va a querer incidir en la conformación de las listas. Eso se relativizó. Sí. Bueno, viene la intervención y yo creo que, entre otras cosas, viene a eso. Ahora, la lista en sí. Salta la armará el PJ Nacional. Bueno, Pero es cortito sí. nomás, ¿esto lo empuja a Sáenz para el lado de Milei? ¿Cómo la ves vos? Claro. Yo digo, después de notas que Sí, hicimos Caletti, Castillo, digo, sí, ¿esto lo empuja a Sáenz para el lado de Milei? Puede ser, pero a ver, Sí. de acá a Claro, que se primero, conformen la lo que lista, pasa es que primero mucho tiene que tiempo. pasarse Local. por la elección La provincial. local. Y acá hay un tema. Si hay en el cuero de alguien que no quisiera estar hoy, es de Franco Hernández Berni, intendente de Tartagal. Sí, Porque tiene que resolver entre quedarse en el Partido de la Victoria con el kirchnerismo o irse de ahí si quiere tener gobernabilidad en la municipalidad. claro. Así Pero irse de ahí hacia, digamos, una postura más oficialista Ujú. a provincial, un frente provincial de Sáenz, por ejemplo. y sí, pero lo hace trabajar junto con sus rivales en Tartagal. A menos que pasen por el medio. Porque la división de Hernández Berni por un lado, de Leavi para otro, lo pone a Mimesi en el medio. Sí. Mimesi en un frente y Hernández Berni en el otro, de los dos frentes que se supone va a armar Sáenz. Claro. O como se dice ahora, fingimos demencia y listo. Claro. Sí, sí, claro. Así que me parece que esto va a ayudar a que, porque en la provincial se van a contar los porotos. Digamos, me parece que hay mucho en juego.
Porque A ver, es muy interesante lo que plantea. Vos decís que funcionaría como una primaria de la Nacional. Y va a ser una suerte de primaria porque el Partido de la Victoria va a jugar solo, digamos, el kirchnerismo va a jugar solo, sin la estructura del PJ de Sáenz, que son los intendentes, los senadores, los diputados, la estructura, el aparato. ¿Y qué va a pasar? Ahí se van a contar los porotos. En caso que esto... Pero más de un intendente va a estar incómodo, ¿no? Sí, pero Sí. ¿sabés qué pasa? Que No solo se Hernández juegan Berni. los intendentes y tienen que seguir siendo intendentes. Y Cristina Kirchner no tiene cómo mandarle ni una cubierta para un camión, un recolector de basura. Ahora, Pero si va a manejar el PJ, ¿no tiene chequera? claro. Sí, abultada. Sí. Dicen que hay 700 millones de razones para la intervención. Para la intervención. Y no hay tiempo para bajar esas razones. No alcanzan los tiempos. Yo planteo otra duda y me la vengo planteando desde hace tiempo. Este tema de las cripto. ¿Le genera una nebulosa a Sáenz, que estaba como muy decidido ahí, y ahora con este tema de las criptas no sabemos dónde termina? Porque no acá, en Estados Unidos, en España se acaba de presentar una demanda también. Yo creo que estamos frente a un escenario interesante de que podemos llegar a unas nacionales con tres fuerzas. La Libertad Avanza, el sáenzismo puro con candidatos nacionales que Sáenz siempre licuaba, sus candidatos dentro de otros sectores, y el kirchnerismo. ¿Qué va a pasar ahí? No sé. Pero me parece que estamos frente a esa posibilidad. ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? No, y después proyectar la nacional dentro de 2 años más es interesante. Sí, claro. ¿no? Porque ahora con ficha limpia podemos tener no solo una, sino más candidatos. Sí. Bueno, la justicia argentina es lenta, pero podrían tener una o dos condenas. Creí que iba a decir que teníamos candidatos más honestos, más transparentes. No, más candidatos condenados. Vamos a cerrar el bloque con lo que iniciamos, que vos decías. Me parece que estos son latigazos o mensajes a Kicillof. Vamos a ver qué pasa con Kicillof los próximos días, lo volvemos a charlar, ¿le parece? Dale. Cuando quieras. Gracias por venir. No, al contrario. Un gusto enorme. Gracias. Ya volvemos. La designación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto de los jueces Ariel Lijo y García Mansilla ha abierto un debate que, por supuesto, me parece que va a continuar y por bastante tiempo. Pero queríamos ir recogiendo opiniones de gente que tiene mucho y sobrado conocimiento en el ámbito de la justicia y en el análisis de los procedimientos de la justicia, particularmente vinculados con la Constitución Nacional. Y me pareció oportuno poder recabar algunas opiniones que me parecen muy calificadas. Una de ellas es la del doctor Alejandro Saravia, ex fiscal de la Corte de Justicia de Salta, para analizar todo lo que ha pasado con este procedimiento y lo que puede llegar a pasar si no se le toma juramento, si el Senado decide reunirse finalmente y rechazar los pliegos ahora en medio ya de todo esto. Bueno, vamos a intentar conocer un poco, y permítame reiterar esto, con una opinión muy calificada. Entrevisté al doctor Alejandro Saravia en la radio, en Profesional, y rescatamos esta nota que la queremos compartir con ustedes esta noche. ¿Cómo has visto todo esto que ha ocurrido con la designación de los dos jueces, de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, por decreto? ¿Cuánto de constitucional tiene esto? Bueno, primero vamos a hacer una contextualización política. Bueno. Yo creo que es una cortina de humo. Es una cortina de humo para tapar, todo el mundo está hablando ahora de esto, para tapar lo del CryptoGate. Esto es una cortina de humo. Bueno. Ahora, volviendo a la inquietud tuya, es decir, desde el punto de vista constitucional, hay dos profesores de Harvard, cuando estaba esperando el llamado, pensaba en ese libro muy bueno, uno que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, que son Levitsky y Ziblatt. Y los dos profesores estos de la Universidad de Harvard dicen que el comportamiento de los funcionarios dentro de un sistema democrático
tiene que estar encuadrado en dos parámetros. Uno es el de la tolerancia, en el sentido de el reconocimiento al otro, el derecho también a gobernar en el caso de ganar las elecciones. Y el segundo es la autorrestricción, digamos, en el ejercicio de las facultades constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo. En este caso, yo creo que tanto en el gobierno anterior, kirchnerista, y en este, el tema de la tolerancia no fue debidamente respetado. Y también en cuanto a los excesos a los que nos tiene acostumbrado a nosotros los argentinos el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, que por fuera de la autorrestricción en el ámbito del ejercicio de las propias facultades, no existe esa autorrestricción, sino que se pretende extender aún más de esa frontera ese ejercicio. Ahora, en cuanto al tema en sí, vamos a hacer, estaba releyendo el inciso 19 del artículo 99, en el que supuestamente se lo faculta el Poder Ejecutivo para la designación en empleos, es el término, en caso de que la vacante se produzca durante el receso del Senado, en la designación de empleo que requieran, de acuerdo al Senado, obviamente. Si uno se pone en finito a analizar el término de empleo, dicho término no es aplicable a los jueces de la Corte, porque no se trata de un empleo en el sentido de ser una función dependiente del Poder Ejecutivo. La cabeza de la Corte de Justicia es la cabeza de uno de los tres poderes que integran nuestro sistema funcional, estatal, democrático, previsto en la Constitución Nacional: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Y después, otro término que me llamaba la atención es cuando dice que la vacante debe producirse durante el receso del Senado. Ahora, si uno se pone a analizar en qué momento se produjeron las vacantes de la Corte, respecto de si estaba en funcionamiento o no el Senado, vemos que una sí se produce durante el receso, que es la vacante que deja Maqueda, pero no la vacante que deja Hayton de Nolasco. Hayton de Nolasco se jubiló hace ya unos cuantos años, de tal manera que mal podemos interpretar que entra la designación del reemplazante de la doctora Hayton de Nolasco dentro de los parámetros del propio inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional. Ahora, en cuanto a los fundamentos que da, que lo pude ojear con vuelo de pájaro, digamos, los fundamentos que da el decreto, el extenso decreto, 22 folios, son sofismas. Mi ley dice que el Senado no cumplió con su función porque no le dio el acuerdo a lo que él proponía. Es más o menos como decir, la casta es lo que yo digo que es la casta, dice mi ley. Entonces, el Senado cumple la función en la medida que responda a mi voluntad. Si no responde a mi voluntad, no está incumpliendo con sus deberes. Ese es el fundamento central de la designación de todo juez. Bueno, que es un absurdo de lo, digamos, y una potenciación de lo que decías hace rato, digamos, un atentado contra la independencia de los poderes y la división de los poderes. Primero, por lo que mencionabas, que es, en definitiva, digamos, no se puede considerar un juez un empleado. Ya empezamos mal.
Si un juez es empleado Un de juez alguien, de ya la estamos mal. Corte, Un juez encima de la Corte Suprema, peor todavía, digamos. Claro, claro. El solo rótulo de empleado ya le da una suerte de dependencia que un juez de la Corte no tiene por qué tener. Exactamente, exactamente. Y los fundamentos del decreto también subrayan eso que estás diciendo. Así es. Mira, yo voy a ser crudo, porque vos ya sabés que yo soy medio crudo. Sí, dale nomás. Yo creo, conciso, que estamos en manos de un enfermo que es manejado por dos personas turbias, absolutamente turbias, como son Karina Milei, que desde el punto de vista emocional lo maneja como un muñeco, y el propio Santiago Caputo. La figura de Santiago Caputo a mí me hace acordar aquello de Néstor Kirchner, cuando una semana antes de asumir su función como presidente de la República, lo llama a Lázaro Báez y le dice, che, armemos una constructora. Armemos una semana antes de asumir, armemos una constructora. Bueno, ¿por qué me hace acordar esto? Porque ni siquiera está designado, es un contratado, es un monotributista. ¿Y por qué? ¿Por qué el tipo hizo, no, a mí no me designemos, contratar? Para deslindar eventualmente responsabilidades. Claro, sí. El padre de este Caputo fue presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alguien que llega a presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma, que conoce todas las trampas habidas y por haber. Entonces, esa es la función. Entonces, ¿cuál es el sentido de la designación, sobre todo el hijo de García Mancilla? Me parece una torpeza del propio García Mancilla aceptar en esta condición. Claro. Hijo, es porque lo necesitan al hijo como cortina de humo por las eventuales ilicitudes que van a cumplir durante su gestión. Es lo mismo que hizo Néstor Kirchner con Lázaro Báez antes de asumir. Para mí son dos paralelas, digamos. Sí, Alejandro, hay como una argumentación también que a mí me resultó muy extraña, en el que ahora el gobierno descubre o dice que la Corte no puede funcionar con 3 miembros, que no podría estar actuando siquiera. En definitiva, si tiene los 3 votos, la Corte está actuando. Es más, ha tenido algunas actuaciones, es decir, que la Corte está en funcionamiento. Absolutamente, incluso tiene un reglamento vigente, que en caso de que no se pongan de acuerdo los 3, se convocan con juez que sale de la presidencia de las cámaras de apelaciones federales. Entonces, existe una norma que prevé esa circunstancia. Entonces, no es en absoluto que no pueda funcionar, es otra falacia. Estamos en manos de un enfermo, viejo, estamos en manos de un enfermo. Alejandro, ¿la Corte puede negarse en estas circunstancias a tomarle juramento a los 2 jueces, a Ariel Hijo y a García Mancilla? Te voy a nombrar un antecedente. Cuando Macri lo designa a Rosenkrantz y a Rosati en comisión, presidía Lorenzetti no aceptó tomarle juramento. Tanto es así que tuvieron que esperar a que salga del receso senadores, que le presten el acuerdo, que vayan a la comisión de acuerdo, que le preste acuerdo, y recién pudieron asumir en julio, cuando habían sido postulados por Macri, a los 4 días de asumir, el 14 de diciembre. Entonces, el propio Lorenzetti, quien es el que lo postula al hijo, se negó a tomarle juramento a Rosati y a Rosenkrantz
porque había sido designado en comisión. Bueno, entonces hay un antecedente. Sí, y un antecedente de él mismo, que debería ser uno de los que le tome juramento. Un antecedente inmediato. Claro, claro. Bueno, y en este caso, que el Senado, digamos, ¿qué puede hacer ahora? Porque se habla de que la posibilidad de que hay 34 senadores del kirchnerismo, más algunos que ya habían anticipado que se iban a oponer a la designación de Ariel Lijo, puede servir como antecedente para que tampoco se le tome juramento el hecho de que se vote, suponete 37 o 38 senadores digan no queremos o se rechaza el pliego de Ariel Lijo. ¿Esto puede todavía resultar o qué pasa en ese caso? No, en ese caso, para mi interpretación personal, mía, en el eventual caso de que Rosati acepte tomarle juramento a estas dos personas, la única vía es el juicio político. La única vía es el juicio político. Es decir, sacarlo de la corte por juicio político. Porque de acuerdo a lo que dice el texto constitucional, los tipos estos tendrían estabilidad relativa, obviamente, hasta fin de año, digamos, hasta fin del año legislativo. Entonces ya no corre el acuerdo o no del Senado de la Nación. Es decir, que esto está en manos del vencimiento del año legislativo. Ahí sí, si se lo vuelve a postular a estas dos personas, ahí sí el Senado da o no el acuerdo. Pero en el entretanto, para mí la única vía es el juicio político. Bueno, y si no, digamos esto, la negativa de los actuales miembros de la Corte a tomarle juramento. Exactamente, utilizando como antecedente el de Lorenzetti. Claro. Ahora, llama la atención lo de García Mansilla, que se preste a esto, porque se suponía que era una persona que venía con muy buenos antecedentes, profesionales por lo menos, y que se permita a él mismo este manoseo, es muy extraño, digamos, es una forma muy rara de llegar a la Corte. Sí, incluso cuando se hizo la audiencia en la Comisión de Acuerdos, el mismo García Mansilla dijo textualmente que en esas condiciones él no aceptaría la nominación. Entonces me parece que es, digamos, o se tiene que retractar, o es una persona a la cual ya estamos acostumbrados mucho nosotros los argentinos, con doble cara, con doble faceta, con doble faz. En realidad esto mancilla su imagen, digamos, de alguna manera. Claro, esto puede utilizar, o por lo menos la imagen que se tiene de él, ¿no? Bueno, veremos cómo sigue todo esto, así que te agradecemos, Alejandro, ilustrarnos un poco en este sentido. Queremos ver que, por lo menos de estas primeras horas, lo que se puede percibir y cuál es el marco jurídico, legal y constitucional de todo esto. Así que, como siempre, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a vos. Un abrazo. Bueno, en el marco de las elecciones del próximo mes de mayo, del 11 de mayo, que vamos a tener en la provincia de Salta, es una elección de medio término, una elección legislativa, pero que indudablemente está rodeada de muchísimo condimento nacional. En los últimos tiempos sabemos que todo esto que ha ocurrido con la intervención del Partido Justicialista en Salta ha tenido por lo menos algunos antecedentes previos, sobre todo por los nombres que aparecen en juego dentro de esta intervención del Partido Justicialista, que parecen como casos aislados, pero no tanto. Y me estoy refiriendo fundamentalmente al nombre de Emiliano Estrada. Emiliano Estrada está imputado en una causa bastante complicada. Su situación judicial se ha complicado todavía más y me parece que es interesante ver cómo en algún punto esta intervención del Partido Justicialista y
que Cristina Kirchner, a cargo de esta decisión, lo haya además designado en un área o por lo menos en un cargo dentro del Partido Justicialista a nivel nacional, a un hombre seriamente cuestionado judicialmente en este momento por, digamos, la generación de una usina de calumnias, intentando desprestigiar a opositores, que obviamente esto tiene, digamos, bastantes cuestionamientos éticos, fundamentalmente, sobre todo de quien ejerce el cargo de diputado nacional. Ha tenido en las últimas horas, digamos, una, yo le diría, repercusión muy fuerte, porque se han agregado 200 páginas de pruebas a la causa original. Esto que en algún momento Emiliano Estrada intentó en la Cámara de Diputados mostrar como una suerte de persecución política por parte de la provincia, se empieza, ese argumento por lo menos de Emiliano Estrada, empieza a desmoronarse. Y esto se desmorona, ¿por qué? Porque las pruebas son nada más y nada menos que capturas, o por lo menos todo lo que tiene que ver con una secuencia de chats de su teléfono, desde el que instruía y organizaba toda esta, digamos, campaña de calumnias, de injurias, fundamentalmente con desprestigios de cuestiones personales de muchos de sus opositores. En muchos casos han llegado a la aberración de hacer participar a hijos de opositores en esta cuestión tan desagradable. Y esto, fíjense cómo de alguna manera, que vamos a ir mostrándoles en pantalla algunos de los chats que ustedes los van a poder ir viendo, que son, digamos, se los pongo a modo de prueba, porque en definitiva esto dice, por ejemplo esto, ¿te acordás del TikTok que te dije de armar para pegar la casta salteña? Hay que ponerle. Bueno, esta era una de las cuentas o de estos perfiles falsos con los que se intentaba o desde lo que se disparaban esta campaña de calumnias. Esto que indudablemente ha ido agravándose y a partir de la aparición de todo esto, dicen que esto solo es parte, y estamos hablando de 200 páginas de pruebas de estas características con las copias y las capturas de los chats, desde lo que instruía a sus empleados. No nos olvidemos que los empleados, digamos, quienes ejecutaban estas órdenes de Emiliano Estrada, eran empleados designados por él en la Cámara de Diputados de la Nación y que con estos fondos públicos con los que se pagaban estos sueldos, Emiliano Estrada los hacía hacer este tipo de cosas. Este es uno de los grandes cuestionamientos que tienen. Acá hay una vez de esta cuenta que le decíamos que él mandó a crear, que se llama Casta Salteña. Te voy pasando un par de guiones. Dice por ejemplo, bueno, se ven los audios, y armaba él como el guión de este tipo de cosas. Pero entre las pruebas que se han mostrado y que lo van a poder ir viendo ustedes en la pantalla, aparece también cómo de alguna manera armaba los guiones para correr las sospechas de que podría estar él, Emiliano Estrada, detrás de todo esto. ¿Y con qué? Se termina descubriendo que algunos videos que se dispararon a través de distintos perfiles que lo involucraban a él y a algunos parientes de él en una suerte de campaña de desprestigios, eran orquestadas por él mismo para tratar de desviar la atención. Incluso en algunos chats que se están pudiendo conocer de a poco, habla de que hay como una manipulación o un intento de manipulación de la opinión pública con un nivel, yo le diría, de torpeza que no se puede creer, digamos, de alguien que ejerce el cargo de diputado nacional y que pretende tener algunas responsabilidades políticas más importantes en la provincia, incluso con alguna suerte de manipulación o intento de manipulación de la opinión pública. En algunos tramos de estos chats se ven cuestiones, iba a decir maquiavélicas, pero la verdad que me parece que no se merece Maquiavelo, que se lo puede involucrar en un nivel de torpeza y de mediocridad como esto, que habla de que
se hagan las cosas de manera que parezcan que están hechas o por gente del Intendente de Salta, Emiliano Durán, o de La Libertad Avanza, digamos, todo una suerte de enredos armadas, ya le digo, por una misma persona, el diputado nacional Emiliano Durán. ¿Con qué objetivo? Embarrar, ensuciar desde el punto de vista personal a opositores de él, o por lo menos a sectores vinculados al gobernador Sáenz. Saben que la causa se ha fundado porque con esta usina de rumores y todo esto que ideaba el diputado Emiliano Estrada, intentaba asociar al gobierno de la provincia con el narcotráfico. Es decir, poner como que la provincia de Salta tenía vinculaciones, o que en definitiva no trabajaba lo que tenía que trabajar para el control del narcotráfico, cuando todos y absolutamente todos sabemos que la cuestión del narcotráfico tiene que ser controlada por las fuerzas federales. Entonces es aquí donde entra también parte de su responsabilidad, porque como diputado nacional nunca hizo absolutamente nada para que se trabaje en este sentido, a pesar de que ha tenido fuertes vinculaciones con el anterior oficialismo, el de Alberto Fernández, sector al que él pertenecía porque es un miembro de la Cámpora, y que jamás hizo absolutamente nada para que haya más control en las fronteras de Salta, en su carácter de diputado nacional, pidiendo más fuerzas federales que sí son los encargados del control del narcotráfico. Esto lo deja en una posición muy complicada desde el punto de vista político. Me parece que independientemente de todo lo que esto tenga como cuestionamiento moral, este tipo de acciones políticas, me parece que desde el punto de vista político también ha quedado muy comprometido. Y hay quienes sostienen ahora que la intervención al Partido Justicialista y el rol que él está jugando tiene mucho que ver con esta causa, fundamentalmente. Del tema, por supuesto, intentaremos darle un poco más de información, pero queríamos ilustrar un poco de cómo dos cosas de las que hemos estado hablando esta semana terminan un poco vinculadas. El caso que lo tiene Emiliano Estrada seriamente comprometido desde el punto de vista judicial con la intervención del Partido Justicialista. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner pretendería que sea candidato a diputado nacional de nuevo, para que renueve su banca Emiliano Estrada. Un personaje de esta catadura moral me parece que tendría muy pocas posibilidades de ser candidato, excepto que Cristina Kirchner lo pueda poner a dedo en las listas. Nos reencontramos el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.